Al limpiar la oficina del millonario en una mansión de lujo, la limpiadora se paralizó al ver la foto de su madre en un marco negro. Ana despertó al amanecer, como todos los días, con el suave sonido de la alarma de su teléfono. Su cuerpo estaba cansado, pero no tenía tiempo para descansar. Su hija de 8 años, Sofía, aún dormía profundamente, abrazada a su viejo peluche desgastado. Ana suspiró mientras miraba a la niña. Sabía que todo lo que hacía, todas las horas extra y las noches sin dormir, eran por ella. Se levantó en silencio, intentando no hacer ruido mientras se vestía. El pequeño apartamento que compartía con su madre y su hija era modesto, por no decir escaso. Las paredes necesitaban pintura, el refrigerador viejo apenas enfriaba, y el constante goteo del grifo en la cocina era un recordatorio de todas las reparaciones que no podían permitirse. Aún así, Ana nunca se quejaba. Su prioridad era mantener a su hija y cuidar de su madre enferma, doña Rosa, que llevaba meses postrada en cama. «Mamá, ¿quieres que te prepare algo antes de irme?», preguntó Ana con suavidad, acercándose a la cama de su madre. Doña Rosa apenas podía moverse por sí misma, y la delgadez de su cuerpo evidenciaba los meses de enfermedad. «No, hija», respondió la anciana en un susurro. «Guarda tus energías para ti y Sofía». Ana sintió un nudo en la garganta. Su madre siempre había sido fuerte, una mujer de carácter, pero la enfermedad la había consumido lentamente. La falta de dinero para un tratamiento adecuado era una carga que Ana llevaba con dolor. Su trabajo como limpiadora en varias casas apenas alcanzaba para las necesidades diarias, y mucho menos para los medicamentos que su madre tanto necesitaba. Después de asegurarse de que Sofía y su madre estaban bien atendidas, Ana se dirigió a la casa de su vecina, doña Teresa. Esta mujer mayor, aunque con sus propios achaques, se había convertido en una figura casi maternal para Ana. Siempre dispuesta a ayudar, cuidaba de Sofía y de doña Rosa mientras Ana trabajaba. «Gracias, doña Teresa. No sé qué haría sin usted», dijo Ana mientras dejaba a Sofía bajo su cuidado. «No te preocupes, hija. Aquí estamos para apoyarnos. Ve tranquila, que aquí la niña está bien». Con esas palabras de aliento, Ana se apresuró a tomar el autobús que la llevaría a su nuevo trabajo en una mansión de lujo. Era un empleo que había conseguido recientemente y que, aunque no resolvía todos sus problemas, le daba algo de estabilidad. Mientras el autobús recorría las calles llenas de tráfico, Ana no podía evitar pensar en su madre y en cómo la vida había cambiado desde que su esposo las abandonó. Llegó a la mansión y fue recibida por la jefa de limpieza, Marta, una mujer estricta que llevaba años trabajando para el millonario Carlos Beltrán. La mansión era imponente, con jardines extensos y un lujo que Ana solo había visto en telenovelas. Los pisos de mármol brillaban, los muebles de caoba relucían y cada rincón del lugar gritaba opulencia. «Ana, hoy te toca limpiar el ala este, incluyendo la oficina del señor Beltrán», le indicó Marta, sin muchos rodeos. Ana asintió y se puso a trabajar de inmediato. La mansión era enorme, y las horas pasaban volando mientras limpiaba habitaciones una tras otra. Cada espacio tenía su propia personalidad, desde las habitaciones llenas de arte hasta los salones decorados con finos cortinajes. Pero la oficina del señor Beltrán era diferente. Había algo en la forma en que estaba dispuesta, con libros antiguos y fotos enmarcadas, que la hacía sentir un aire de nostalgia. Cuando terminó de barrer, su mirada se detuvo en una foto en particular. Estaba en una pequeña mesa junto a la ventana, en una elegante moldura negra. Ana dejó el trapo de limpieza a un lado y se acercó, sus ojos abiertos de par en par mientras observaba la imagen. Su corazón dio un vuelco. Era su madre, joven, sonriendo, con la misma expresión dulce que recordaba de las fotos antiguas en casa. Ana sintió como una oleada de emociones la invadía. ¿Qué hacía una foto de su madre en esta mansión? No entendía nada. La confusión dio paso al shock y luego a un profundo dolor. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las lágrimas comenzaron a brotar. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse a sus espaldas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó una voz masculina. Ana se giró lentamente,
aún con la foto en las manos. Frente a ella, Carlos Beltrán la miraba sorprendido. «Esa mujer», murmuró Ana con la voz quebrada por la emoción. «Es mi madre». Carlos frunció el ceño, claramente desconcertado. Se acercó lentamente, observando la foto en sus manos y luego mirándola a los ojos. Un silencio pesado se instaló en la sala mientras ambos intentaban comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. El silencio en la oficina se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Ana seguía sosteniendo la foto de su madre, incapaz de apartar la mirada del rostro de Carlos, quien a su vez la observaba con una mezcla de confusión y sorpresa. Finalmente, él dio un paso hacia adelante, tomando la foto en sus manos con delicadeza. «¿Tu madre?», repitió Carlos, como si necesitara asegurarse de lo que acababa de escuchar. Ana asintió lentamente, todavía temblando por la emoción. No había forma de equivocarse. Esa joven en la foto era definitivamente su madre, Doña Rosa, pero en una época que Ana jamás había visto, cuando aún era joven y llena de vida. «No entiendo», murmuró Carlos pasando su mano por el marco de la foto. «Esta mujer fue alguien muy importante para mí. Fue el amor de mi vida». El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho. Las palabras de Carlos la tomaron por sorpresa. ¿Cómo era posible que aquel hombre, un millonario que vivía rodeado de lujo, hablara de su madre de esa manera? ¿Cómo no había sabido nada de esta parte de su vida? El desconcierto la invadía. «No entiendo cómo es posible que mi madre esté en una foto en esta casa», dijo Ana finalmente, recuperando un poco de compostura. «Nunca me habló de usted. Nunca mencionó nada de esto». Carlos suspiró profundamente, mirando la foto una vez más antes de dejarla de vuelta en la mesa. Su rostro se ensombreció y por un momento pareció perdido en recuerdos lejanos. Se sentó en el sillón cercano y, tras un largo silencio, comenzó a hablar. «Rosa, así se llama, ¿verdad?», preguntó y Ana asintió. «Nos conocimos hace muchos años. Éramos jóvenes, casi adolescentes. Fue el primer amor de mi vida. Pero algo pasó, algo que nunca comprendí del todo. Un día, ella simplemente desapareció. Nunca volví a saber de ella». Ana escuchaba atentamente, incapaz de creer lo que oía. Su madre, la mujer que había dedicado su vida a cuidar de ella y que ahora luchaba contra la enfermedad, había tenido una historia de amor con este hombre. Y, sin embargo, nunca le había contado nada. ¿Por qué? «Mi padre», continuó Carlos, con la mirada perdida en el pasado. «Antes de morir, en su lecho de muerte, me pidió perdón repetidamente, pero nunca me explicó por qué. Pensé que era por alguna cosa relacionada con los negocios, pero ahora que veo esta foto y te escucho hablar de tu madre, no puedo evitar pensar que tal vez tuvo algo que ver con nuestra separación». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar, pero el panorama completo aún no estaba claro. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué habría pasado realmente entre su madre y el padre de Carlos? «Señor Beltrán, no sé qué decir. Esto es demasiado para procesar», dijo Ana, todavía conmovida. «Mi madre nunca me habló de usted, ni de ningún hombre de su pasado. Solo sé que toda su vida ha sido una lucha y ahora está muy enferma. No sé cómo este capítulo de su vida pudo quedar en el olvido, pero no puedo entender por qué nunca mencionó nada de esto». Carlos asintió lentamente, comprendiendo la confusión de Ana. Él mismo se encontraba abrumado por los recuerdos y las nuevas revelaciones. No era casualidad que esa foto hubiera llegado a las manos de Ana. Tal vez el destino finalmente les estaba dando la oportunidad de aclarar el pasado. «Tengo que verla», dijo Carlos de repente, levantándose del sillón con determinación. «Necesito hablar con tu madre, saber por qué desapareció de mi vida y entender qué ocurrió en realidad». Ana lo miró sorprendida. ¿Carlos quería ver a su madre? Doña Rosa estaba gravemente enferma y apenas podía hablar, pero quizás, después de tantos años, este reencuentro podría darle algo de paz. «No sé si eso sea posible. Mi madre está muy débil. No sé si podría soportar un choque emocional como este».
admitió Ana, preocupada por la salud de doña Rosa. Lo entiendo, respondió Carlos con suavidad, pero no podemos dejar esto en el aire. Si lo que sospecho es cierto, hay más en esta historia que ninguno de los dos ha comprendido. Quiero ayudarte, Ana. Quiero que tu madre reciba el tratamiento que necesita. Y si hay algo que mi familia hizo para separarnos, lo descubriré. Las palabras de Carlos resonaron en el corazón de Ana. Sabía que su madre necesitaba cuidados que ella no podía costear, y la oferta de Carlos podría ser la única oportunidad de mejorar su estado. Pero aceptar su ayuda también significaba abrir la puerta a un pasado que su madre había guardado en silencio durante tanto tiempo. Finalmente, Ana asintió. Tal vez era hora de que los secretos salieran a la luz. Está bien, dijo Ana. Podemos intentarlo, pero necesito advertirle que mi madre está muy débil. No sé si podrá responder a todas sus preguntas. Carlos esbozó una leve sonrisa. Solo con verla será suficiente por ahora, dijo, agradecido. Gracias, Ana. Esto significa más de lo que imaginas. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable. Ana no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Carlos Beltrán. Cada vez que limpiaba la mansión, sentía el peso de los secretos que, durante tantos años, habían permanecido ocultos entre su madre y este hombre, ahora completamente desconocido para ella, pero que había sido tan importante para doña Rosa en su juventud. Una tarde, mientras terminaba de limpiar el ala oeste de la mansión, recibió una llamada en su celular. Al ver el número, su corazón dio un vuelco. Era doña Teresa, la vecina que se encargaba de cuidar a Sofía y a su madre mientras ella trabajaba. Algo en su tono de voz hizo que Ana se preocupara de inmediato. «Hija, necesitas venir rápido. Tu mamá, su condición ha empeorado», dijo doña Teresa, con voz nerviosa. Ana dejó caer el trapo que tenía en la mano y salió apresuradamente de la mansión. Su mente estaba nublada por la preocupación. Su madre ya estaba muy débil y cualquier empeoramiento podría significar el final. En el trayecto a casa, las lágrimas luchaban por escapar, pero Ana las contenía. Tenía que ser fuerte por su hija y por su madre. Siempre lo había sido. Cuando llegó al apartamento, encontró a su madre en la cama, aún más frágil que antes. Su respiración era superficial y apenas podía abrir los ojos. Ana se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo el frío que invadía sus dedos. «Mamá, estoy aquí», dijo con voz suave, aunque su corazón estaba destrozado al ver a doña Rosa en ese estado. «Hija», susurró su madre, con una voz apenas audible. «Hay algo que necesitas saber». Ana se inclinó más cerca, ansiosa por escuchar, pero la voz de su madre era tan débil que apenas podía distinguir las palabras. «Carlos, Beltrán», fue todo lo que su madre alcanzó a decir antes de toser y cerrar los ojos nuevamente, agotada. Ana sintió un nudo en el estómago. Su madre conocía a Carlos, eso estaba claro, pero antes de que pudiera decir más, se había desmayado de nuevo. Ana llamó al médico inmediatamente, sabiendo que su madre necesitaba atención urgente. Esa misma noche, mientras doña Rosa descansaba bajo el cuidado del doctor, Ana no pudo evitar sentir que las piezas de un rompecabezas gigante comenzaban a encajar. Carlos Beltrán no solo había sido el amor de juventud de su madre, sino que de alguna manera había más en esa historia. Algo que su madre había mantenido en secreto por razones que aún no comprendía. A la mañana siguiente, Ana regresó a la mansión para trabajar, aunque su mente estaba en otro lugar. Marta, la jefa de limpieza, le dio instrucciones de limpiar la oficina de nuevo, lo que hizo que su corazón se acelerara. La imagen de su madre, joven y llena de vida, seguía allí, en esa elegante moldura negra. Esta vez, Ana tomó la foto en sus manos y se permitió estudiarla con más detalle. Había algo extraño en la foto que no había notado la primera vez. En la esquina inferior, casi oculto por el marco, había una pequeña inscripción: «Con todo mi amor, Carlos, 1974». El descubrimiento la dejó helada.
Carlos había regalado esa foto a su madre, y su amor parecía haber sido mucho más profundo de lo que ella había imaginado. ¿Qué clase de relación habían tenido realmente? ¿Y por qué su madre nunca le había hablado de esto? Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, la puerta de la oficina se abrió y Carlos entró. Al verla nuevamente con la foto en las manos, una mezcla de nostalgia y tristeza cruzó su rostro. «Parece que esa foto sigue llamando tu atención», dijo con una leve sonrisa, aunque su mirada era seria. Ana se enderezó, aún sosteniendo la foto, y miró a Carlos con determinación. «Hay algo que necesito saber, señor Beltrán», comenzó Ana. «Mi madre, antes de desmayarse ayer, mencionó su nombre. Dijo que tenía que decirme algo importante, pero no pudo continuar. Ahora veo que usted le dio esta foto. ¿Qué pasó realmente entre ustedes?». Carlos suspiró profundamente, acercándose a su escritorio. Tomó asiento y asintió lentamente, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. «Tu madre y yo, lo que tuvimos fue algo especial, algo que cambió mi vida, pero nunca entendí por qué terminó tan abruptamente. Ella desapareció de mi vida de la noche a la mañana, y mi padre nunca me dio una razón clara. Solo hasta su lecho de muerte mencionó que había cometido un grave error, pero nunca explicó de qué hablaba». Ana escuchaba en silencio, intentando procesar toda la información. Su madre siempre había sido una mujer fuerte y reservada, alguien que cargaba sus penas sin compartirlas con nadie. Ahora, Ana se daba cuenta de que había un capítulo entero de la vida de su madre que desconocía por completo. «Mi madre nunca habló de usted», dijo Ana finalmente. «No sé por qué, pero ahora que ella está tan enferma, necesito saber qué ocurrió realmente. Siento que hay mucho más que simplemente una historia de amor rota». Carlos asintió, y su expresión se suavizó. «Tienes razón. Hay más en esto de lo que ambos sabemos. Quizás tu madre sea la única que pueda darnos las respuestas». Ana lo miró con una mezcla de esperanza y temor. La única forma de entenderlo todo sería confrontar el pasado. Después de aquella conversación, la mente de Ana no dejaba de girar en torno a lo que Carlos le había dicho. La relación de su madre con él parecía haber sido mucho más profunda de lo que jamás imaginó. Pero aún había tantas preguntas sin respuesta, tantos secretos que parecían estar enterrados en el pasado. ¿Qué habría pasado para que su madre nunca le contara nada? Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Ana continuaba trabajando en la mansión de Carlos, y cada vez que pasaba por su oficina, sus ojos se desviaban inevitablemente hacia la foto enmarcada de su madre. A veces se preguntaba si tal vez debería haber sido más insistente con su madre para que hablara sobre su pasado, pero no podía cambiar lo que ya había sucedido. Lo único que le quedaba era intentar descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana, mientras terminaba de limpiar una de las habitaciones del ala este de la mansión, su teléfono vibró en el bolsillo. Al ver el nombre de doña Teresa en la pantalla, el corazón de Ana se aceleró de inmediato. Doña Teresa solo la llamaba cuando había noticias importantes, y eso nunca era un buen presagio. «Ana, hija». La voz de doña Teresa sonaba apesadumbrada al otro lado de la línea. «Tu madre. Su estado ha empeorado de nuevo. El médico cree que no le queda mucho tiempo». Ana sintió cómo su mundo se desmoronaba en ese instante. Aunque sabía que el estado de su madre era crítico, siempre había albergado la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, aunque fuera solo un poco, aunque fuera solo por un breve tiempo más. «Voy para allá de inmediato», dijo con voz temblorosa, mientras recogía sus cosas apresuradamente. Al llegar al apartamento, Ana encontró a su madre en cama, rodeada por el médico y doña Teresa. Su rostro estaba aún más pálido que antes, y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. Ana se sentó al lado de la cama y tomó la mano de su madre entre las suyas, deseando con todas sus fuerzas que pudiera tener un momento de lucidez para hablar con ella una vez más. «Mamá, estoy aquí», murmuró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Doña Rosa abrió los ojos lentamente, como si el mero acto de despertarse le costara todo el esfuerzo que le quedaba. Al ver a su hija a su lado,
Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Ana, hija mía», dijo con un susurro apenas audible. Ana respiró profundamente. Sabía que este podía ser el último momento que tendría para hablar con su madre, para hacerle las preguntas que habían quedado pendientes. «Mamá, necesito que me digas algo», empezó Ana, intentando mantener la calma a pesar del nudo en su garganta. «Conocí a un hombre, Carlos Beltrán. Me dijo que fue importante para ti en el pasado. Vi una foto tuya en su casa. Él dijo que eras el amor de su vida». Los ojos de doña Rosa se abrieron un poco más al escuchar el nombre de Carlos. Parecía que las palabras de Ana le habían devuelto una chispa de conciencia, aunque solo por un breve instante. «Carlos», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Él fue mi gran amor. Pero su padre...» Las palabras de doña Rosa se apagaron por la debilidad, pero Ana la apretó más fuerte, intentando darle el aliento necesario para continuar. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Ana, su voz cargada de urgencia. «¿Por qué nunca me hablaste de él? ¿Qué fue lo que ocurrió entre ustedes?». Doña Rosa cerró los ojos por un momento, luchando por recuperar fuerzas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente, abrió los ojos nuevamente y miró a su hija con una expresión de dolor en el rostro. «Su padre nos separó», logró decir, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca quiso que estuviera con él. Me obligó a irme. Me amenazó». Ana sintió una ola de rabia y tristeza mezcladas. Todo ese tiempo, su madre había sido víctima de las manipulaciones del padre de Carlos. Ahora, las palabras de su madre, que apenas podía pronunciar, comenzaban a darle sentido a la historia. «Nunca quise dejarlo, Ana, pero lo hice por ti», continuó doña Rosa, con voz entrecortada. «Estaba embarazada de ti, y su padre nunca lo supo. Me dijo que si no me iba, me quitaría todo. No podía arriesgarme». Ana contuvo el aliento. Las revelaciones de su madre eran más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. No solo había estado enamorada de Carlos, sino que había sido obligada a abandonarlo bajo amenazas, y lo había hecho mientras llevaba a Ana en su vientre. «Mamá», murmuró Ana, sin saber qué decir. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Doña Rosa cerró los ojos una vez más, agotada por el esfuerzo de hablar. «No quería que sufrieras. Nunca quise que supieras lo que me hicieron pasar. Pero ahora ya no tengo tiempo». Las lágrimas caían por el rostro de Ana. Sentía una mezcla de dolor, tristeza y culpa por no haber sabido antes el sacrificio que su madre había hecho por ella. Doña Rosa, con su último aliento, le había revelado el mayor secreto de su vida. «Lo siento, Quija, lo siento tanto», susurró su madre, antes de cerrar los ojos para siempre. Ana se inclinó sobre su madre, llorando en silencio. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ahora sentía que era demasiado tarde. El dolor que Ana sentía tras la muerte de su madre era indescriptible. Aunque las revelaciones que su madre había compartido en sus últimos momentos le habían dado respuestas, también habían traído consigo nuevas preguntas. ¿Cómo podría confrontar a Carlos con la verdad? Él no tenía idea de lo que su padre había hecho, de las amenazas y del sacrificio que doña Rosa había hecho por el bien de su hija. Pasaron varios días antes de que Ana volviera a la mansión de Carlos. El duelo la había dejado exhausta, pero sabía que no podía permitirse faltar al trabajo. Sofía la necesitaba, y ahora más que nunca, tenía que ser fuerte. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral de la imponente mansión, las palabras de su madre resonaban en su mente. Sabía que no podía dejar que la verdad quedara enterrada. «Ana, qué bueno que ya estás de vuelta», dijo Marta, la jefa de limpieza, cuando la vio llegar. «El señor Beltrán preguntó por ti. Está en su oficina si quieres hablar con él». Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. No estaba preparada para esa conversación, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y se dirigió a la oficina de Carlos.
Cuando tocó la puerta y entró, lo encontró sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Al verla, Carlos levantó la vista y esbozó una sonrisa de alivio. «Ana, me alegra verte. Me preguntaba cómo estabas», dijo con sinceridad. «Lamento mucho lo de tu madre». Ana asintió, aún con el nudo en la garganta. No sabía por dónde empezar. Se acercó lentamente y se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. «Gracias, señor Beltrán», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero hay algo que necesito decirle. Algo que mi madre me reveló antes de que falleciera». Carlos la miró con atención, notando la seriedad en su rostro. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar sería importante. «Mi madre me contó sobre ustedes dos, sobre su relación en el pasado», comenzó Ana, con la voz temblorosa. «Me dijo que fue el gran amor de su vida y que nunca quiso dejarlo, pero lo hizo por mí». Carlos frunció el ceño, claramente confundido. «¿Por ti?», preguntó inclinándose hacia adelante. Ana asintió y tomó aire antes de continuar. «Mi madre estaba embarazada de mí cuando su padre la obligó a irse», explicó con un nudo en la garganta. «Dijo que él la amenazó, que le advirtió que si no lo dejaba, nos quitaría todo. Ella lo hizo para protegerme, por eso desapareció de su vida». Carlos se quedó en silencio, procesando la información. Sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y tristeza. Las piezas comenzaban a encajar. Su padre, el hombre al que había admirado durante tantos años, era el responsable de haberle arrebatado el amor de su vida, y todo por proteger su estatus social. «No lo puedo creer», murmuró Carlos, llevándose las manos a la cabeza. «Mi padre hizo todo esto». Ana lo observaba, esperando que él dijera algo más, pero Carlos simplemente permanecía en silencio, luchando por aceptar lo que acababa de descubrir. La verdad era devastadora para ambos. «Lamento mucho que haya tenido que enterarse de esta manera», dijo Ana con suavidad. «Mi madre nunca me contó nada hasta sus últimos momentos. No quería que yo sufriera por lo que pasó, pero sabía que necesitaba decírmelo antes de partir». Carlos cerró los ojos por un momento, intentando contener las emociones que bullían en su interior. Había amado profundamente a doña Rosa, y ahora descubría que la había perdido no por una elección propia, sino por una cruel manipulación de su padre. «Tu madre fue una mujer increíble», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Lo supe desde el primer momento en que la conocí. No puedo imaginar lo difícil que debió haber sido para ella todo este tiempo, guardándose ese secreto y criando a una hija sola. Nunca debió haber pasado por eso». Ana sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. La verdad había salido a la luz, pero no podía evitar pensar en el sacrificio de su madre y en el dolor que ambos, tanto ella como Carlos, habían tenido que soportar. «Ahora entiendo por qué mi padre me pedía perdón antes de morir», continuó Carlos, su mirada fija en el suelo. «Nunca lo perdoné realmente, porque no sabía por qué se disculpaba. Pero ahora todo tiene sentido. Se arrepentía de habernos separado». El silencio que siguió fue pesado y lleno de tristeza compartida. Ana no sabía qué más decir. La verdad finalmente estaba ante ellos, pero las cicatrices que el pasado había dejado eran profundas. «Ana», dijo Carlos, rompiendo el silencio, «quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tú y Sofía estén bien. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda hacer algo por tu futuro». Ana lo miró sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «Quiero que te quedes aquí en la mansión», dijo Carlos con firmeza. «Puedo ayudarte con Sofía y con todo lo que necesites. No quiero que tengas que luchar más como lo hiciste estos últimos años. Y quiero hacerlo porque siento que es lo correcto». Ana no sabía qué decir. Las palabras de Carlos eran sinceras, pero también sabía que aceptar su oferta significaría dejar atrás la vida que había conocido. Era una decisión difícil. «Lo pensaré», respondió finalmente Ana, sin comprometerse. Carlos asintió, entendiendo su necesidad de tiempo. «No importa cuánto tiempo necesites», dijo con una sonrisa.
Estaré aquí cuando estés lista. Los días que siguieron a la conversación con Carlos fueron un torbellino de emociones para Ana. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, y aunque el ofrecimiento de Carlos de mudarse a la mansión era tentador, Ana sentía que algo la frenaba. No quería sentirse como una carga, y más aún, no sabía si estaba lista para dejar todo atrás y empezar de nuevo. Mientras tanto, Sofía seguía sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero Ana hacía lo posible por mantener una apariencia de normalidad. Doña Teresa también la apoyaba en todo lo que podía, y aunque la ausencia de Doña Rosa llenaba el apartamento con un vacío inmenso, Ana se repetía que debía seguir adelante, por el bien de su hija. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña cocina de su apartamento, Ana decidió que era hora de aceptar la ayuda de Carlos, al menos en parte. No podía seguir soportando todo sola, y si Carlos realmente estaba dispuesto a ayudarla, quizá fuera lo mejor para Sofía. Así que se dirigió a la mansión con la firme decisión de hablar con él. Al llegar, Marta la saludó con una sonrisa, como de costumbre, y le indicó que Carlos la estaba esperando en su oficina. Ana respiró profundamente antes de entrar. Sabía que esta conversación sería decisiva. Carlos la recibió con una sonrisa, aunque había algo en su mirada que denotaba preocupación. Él también estaba lidiando con su propio conflicto interno, tras haber descubierto la verdad sobre su padre y el pasado que compartía con la madre de Ana. «Me alegra que hayas venido», dijo Carlos mientras le ofrecía asiento. «¿Cómo te sientes?» Ana lo miró por un momento antes de responder. «Ha sido difícil, pero sé que tengo que seguir adelante», dijo sinceramente. «Por eso estoy aquí. He estado pensando en tu oferta sobre quedarnos en la mansión». Carlos asintió lentamente, pero no interrumpió. «No sé si estoy lista para mudarme aquí», continuó Ana, «pero no puedo seguir rechazando tu ayuda. Mi madre siempre fue muy orgullosa, pero me doy cuenta de que no puedo ser igual. Sofía merece algo mejor». Carlos esbozó una pequeña sonrisa. «Entiendo perfectamente», respondió. «No tienes que tomar una decisión de inmediato. Lo importante es que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que necesites». Ana agradeció la comprensión de Carlos. Sentía que, poco a poco, estaba construyendo una relación de confianza con él. No era solo el hombre poderoso y distante que había imaginado al principio. Ahora veía a alguien que también había sufrido y que estaba buscando redimir el pasado. «Hay algo más que quería decirte», dijo Carlos de repente, con un tono más serio. «He estado investigando un poco sobre lo que ocurrió entre mi padre y tu madre. Quiero que sepas que no voy a descansar hasta que descubra todos los detalles. Si él realmente hizo todo lo que tu madre dijo, entonces me aseguraré de que toda la verdad salga a la luz». Ana asintió, aunque sabía que nada de eso cambiaría el pasado. Su madre ya no estaba para ver cómo se resolvía todo, pero quizá el hecho de que la verdad fuera reconocida le daría algo de paz. «Gracias, Carlos», dijo con sinceridad. «Sé que esto no es fácil para ti tampoco». Carlos asintió en silencio. Ambos compartían una carga emocional, y aunque el camino que tenían por delante no sería fácil, al menos lo enfrentarían juntos. «Hay algo más que quiero proponerte», añadió Carlos. «He estado pensando en lo mucho que tu madre significó para mí, y me gustaría hacer algo en su honor. Quiero que, si estás de acuerdo, organicemos un homenaje para ella. Algo sencillo, solo para las personas que la conocieron y la amaron. Me gustaría hacer esto por ella y por ti». Ana se quedó en silencio por un momento. La idea de un homenaje para su madre la conmovió profundamente. Sabía que Doña Rosa había sido una persona especial, no solo para ella, sino también para los demás. Y aunque nunca había imaginado algo así, la propuesta de Carlos le parecía una hermosa forma de honrar su memoria. «Me encantaría», respondió Ana con lágrimas en los ojos. «Creo que a mi madre le habría gustado mucho». Carlos sonrió y asintió. «Lo organizaremos entonces. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargaré de los detalles», dijo, con una calidez que Ana no había visto antes en él. Ana se sintió agradecida.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que el futuro podía ser un poco más esperanzador. Aunque las heridas del pasado aún estaban abiertas, había una posibilidad de sanarlas, de construir algo nuevo a partir del dolor. Gracias, Carlos. De verdad, no sé cómo agradecerte todo esto, dijo Ana, conmovida. Carlos negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada, Ana. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, no estás sola. Cualquier cosa que necesites, estaré aquí. Ana asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en su lucha. La vida había sido dura para ella, pero quizás, después de todo, había personas dispuestas a ayudarla a cargar con ese peso. Mientras salía de la oficina de Carlos, Ana sintió un ligero alivio. Sabía que había mucho por resolver, pero al menos ahora tenía a alguien con quien contar. El día del homenaje en memoria de Doña Rosa llegó más rápido de lo que Ana había anticipado. Carlos había organizado todo con una discreción impresionante, respetando el deseo de Ana de mantener el evento íntimo. No era una gran ceremonia, solo algunas personas cercanas que habían conocido a su madre y a Ana a lo largo de los años. Sofía, aún sin entender completamente lo que ocurría, permanecía al lado de su madre, sosteniendo su mano con fuerza. Ana la miraba con ternura, recordando lo mucho que su madre había hecho por ambas y lo que había tenido que soportar. Era difícil aceptar que ahora estaba sola, pero al mismo tiempo sentía que la conexión con su madre seguía viva a través de los recuerdos. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño jardín al fondo de la mansión de Carlos, un espacio que él había preparado cuidadosamente para la ocasión. Los arbustos estaban adornados con flores blancas y una mesa sencilla exhibía una fotografía enmarcada de Doña Rosa. La imagen mostraba a su madre en un momento feliz de su vida, con la sonrisa serena que tanto la había caracterizado. Carlos estaba presente, aunque se mantenía en un segundo plano, permitiendo que Ana dirigiera la ceremonia según su voluntad. Mientras los asistentes compartían anécdotas y palabras sobre Doña Rosa, Ana se daba cuenta de lo profundo que había sido el impacto de su madre en quienes la conocieron. A pesar de su vida difícil y sus luchas, había dejado una huella de bondad y sacrificio que muchos apreciaban. Cuando llegó el turno de Ana de hablar, tomó aire y miró la foto de su madre. Las palabras le costaban salir, pero sabía que debía expresarse, no solo por los demás, sino por ella misma. Mi madre fue la persona más fuerte que he conocido, comenzó Ana con la voz entrecortada. Ella sacrificó todo por mí y nunca se quejó de las dificultades que enfrentaba. Siempre me enseñó que, pase lo que pase, debemos seguir adelante, sin importar cuán duro sea el camino. Hizo una pausa, sintiendo las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. Quería que sus palabras fueran claras y significativas. Hace poco descubrí que mi madre guardaba un secreto, un sacrificio que hizo para protegerme. Me costó mucho entender por qué nunca me lo contó, pero ahora sé que lo hizo por amor. Siempre trató de protegerme, incluso de sus propios dolores. Ana miró a Carlos, que la observaba en silencio. Hoy quiero honrarla por todo lo que fue y por todo lo que hizo. Siempre estará conmigo, en mi corazón, y sé que, donde quiera que esté, estará orgullosa de lo que hemos logrado juntas. Las palabras de Ana resonaron en el pequeño grupo, y finalmente dejó que las lágrimas cayeran mientras abrazaba a Sofía. El homenaje continuó de manera tranquila, y cuando terminó, Carlos se acercó a Ana con una expresión de genuino respeto. «Tus palabras fueron hermosas, Ana», dijo con sinceridad. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti». Ana lo miró agradecida. Había sido un momento emocionalmente difícil, pero sentía que ese homenaje había sido un paso necesario para sanar, tanto para ella como para Carlos. «Gracias por hacer esto posible», respondió Ana. «No sé cómo habría podido organizar algo así sola». Carlos negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo todo sola. Estoy aquí y quiero que sepas que siempre contarás conmigo. Tu madre fue una persona increíble y aunque no pudimos estar juntos en su momento, al menos puedo honrarla ahora». Las palabras de Carlos la conmovieron profundamente.
A pesar del dolor del pasado, sentía que Carlos estaba tratando de enmendar las cosas de la mejor manera posible. Sabía que el camino no sería fácil, pero al menos ahora había claridad entre ellos. A medida que los invitados comenzaban a despedirse, Carlos y Ana permanecieron en el jardín por un rato más, disfrutando del silencio pacífico que los rodeaba. Ambos sabían que la relación entre ellos había cambiado de manera irreversible. La verdad había salido a la luz, y aunque el dolor aún estaba presente, había algo más entre ellos, un entendimiento mutuo y un deseo compartido de reconstruir sus vidas. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre quedarte en la mansión», dijo Carlos, rompiendo el silencio. «No quiero que te sientas presionada, pero quiero que sepas que la oferta sigue en pie. Esta casa es tan tuya como mía si decides quedarte». Ana lo miró con una mezcla de gratitud y duda. «Es una decisión difícil», admitió, «pero después de lo que hemos pasado juntos, creo que podría ser lo mejor para Sofía y para mí. Tal vez, después de todo, este sea el lugar donde finalmente podamos tener algo de paz». Carlos asintió, sin forzar una respuesta inmediata. Sabía que Ana necesitaba tiempo para adaptarse a todo lo que había sucedido, pero estaba dispuesto a esperar. El respeto y el entendimiento entre ambos se había profundizado desde que la verdad salió a la luz. «No hay prisa, Ana», respondió Carlos con suavidad. «Lo importante es que estés segura de que esto es lo que quieres». Ana asintió lentamente, sintiendo que, aunque las dudas aún la acompañaban, la posibilidad de comenzar de nuevo en un lugar diferente, con el apoyo de Carlos, parecía más real cada día. El homenaje había marcado un nuevo comienzo en su vida, uno que aún estaba lleno de desafíos, pero también de promesas. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse, y aunque la cicatriz de la pérdida siempre estaría presente, Ana sentía que por fin podía avanzar con la frente en alto. Los días posteriores al homenaje pasaron con una sensación de tranquilidad que Ana no había experimentado en mucho tiempo. La ceremonia en honor a su madre había cerrado un ciclo doloroso, pero también había abierto la puerta a nuevas posibilidades. Ana sentía que el peso de los secretos que su madre había guardado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y aunque la tristeza seguía presente, había una calma en saber que, de alguna manera, su madre había encontrado paz antes de partir. Carlos, por su parte, se mostraba cada vez más cercano. Su deseo de reparar los errores del pasado lo había impulsado a ofrecerle todo tipo de ayuda a Ana y a Sofía. Aunque al principio Ana había sido reacia a aceptar, poco a poco comenzó a entender que no se trataba de caridad, sino de una forma de crear una nueva relación entre ambos. Carlos no intentaba llenar los vacíos del pasado con dinero, sino con acciones sinceras. Una tarde, mientras Ana observaba a Sofía jugar en el pequeño jardín de su apartamento, recibió una llamada de Carlos. Al escuchar su tono serio, supo que algo importante estaba por venir. «Ana, ¿podrías venir a la mansión?», preguntó Carlos. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Ana, aunque sorprendida por la solicitud, accedió de inmediato. Sabía que Carlos estaba lidiando con muchas emociones desde que había descubierto la verdad sobre su padre y lo había visto cargado de remordimientos. Quizá esta conversación sería un paso más hacia su propia sanación. Al llegar a la mansión, fue recibida por Marta, como de costumbre, pero esta vez Marta parecía más seria de lo habitual. La guió hacia la oficina de Carlos, donde él ya la esperaba. Carlos la recibió con una mirada seria, pero al mismo tiempo agradecida. Estaba sentado detrás de su escritorio, pero al verla, se levantó y caminó hacia ella. «Gracias por venir, Ana», dijo, con una leve sonrisa. «Necesitaba hablar contigo sobre algunas cosas que he estado pensando». Ana asintió sentándose frente a él. Sabía que Carlos estaba luchando con todo lo que había descubierto sobre su padre y sobre el pasado que compartía con doña Rosa. Ahora, ambos estaban en un punto en el que debían tomar decisiones importantes. «Desde que descubrí la verdad sobre lo que mi padre hizo, no he podido dejar de pensar en cómo puedo reparar el daño que causó», comenzó Carlos. «Sé que nada de lo que haga cambiará lo que pasó,
pero quiero hacer algo más por ti y por Sofía, algo que le dé sentido a todo esto. Ana lo escuchaba en silencio, sin saber exactamente a dónde quería llegar. Las palabras de Carlos eran sinceras, pero también sentía el peso de la culpa que él cargaba por los errores de su padre. Lo que quiero proponerte es... Carlos hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Quiero que tú y Sofía se queden aquí, en la mansión, no solo por un tiempo, sino de manera definitiva. Quiero que este sea su hogar. Y además, quiero asegurarme de que Sofía tenga todo lo que necesite para su futuro. Ana lo miró con los ojos bien abiertos. La propuesta de Carlos era mucho más de lo que había esperado. No solo le estaba ofreciendo quedarse en la mansión, sino también asegurar el futuro de su hija. Era una oferta generosa, casi abrumadora. «Carlos, yo... no sé qué decir», balbuceó Ana, sin poder ocultar su sorpresa. «Esto es demasiado. No puedo simplemente aceptar todo esto sin más». Carlos la miró con comprensión. «No estoy haciendo esto para compensar mis errores», explicó. «Estoy haciendo esto porque creo que es lo correcto. Mi padre te arrebató algo que nunca debió haber perdido, y quiero asegurarme de que ahora puedas tener una vida mejor. No es caridad, Ana. Es una oportunidad para que tú y Sofía tengan algo que siempre debieron tener: seguridad y estabilidad». Ana se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Carlos. Sabía que él no tenía malas intenciones y que su oferta no era para llenar un vacío personal, sino para brindarle una nueva vida. Sin embargo, la decisión de aceptar no era fácil. «Sé que es mucho para procesar», continuó Carlos, «y no espero que tomes una decisión de inmediato. Solo quiero que sepas que esta casa siempre estará abierta para ti y para Sofía, sea cual sea tu decisión». Ana lo miró a los ojos, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sintió que Carlos no era solo un hombre rico intentando arreglar las cosas con dinero. Él realmente quería ayudarla, y aunque aceptar su ayuda significaría un cambio enorme en su vida, también sabía que era una oportunidad que no podía ignorar. «Gracias, Carlos», dijo finalmente con sinceridad. «No sé si estoy lista para tomar una decisión ahora mismo, pero te prometo que lo pensaré, y lo agradezco, de verdad». Carlos sonrió, aliviado de que Ana al menos considerara su propuesta. «Eso es todo lo que pido», respondió con suavidad. «No hay prisa. Quiero que tomes el tiempo que necesites para decidir lo que es mejor para ti y para Sofía». Ana asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba tomando control de su vida de nuevo. La decisión no sería fácil, pero sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, tenía a alguien dispuesto a apoyarla. Mientras Ana salía de la mansión y caminaba hacia su hogar, el peso de la decisión que tenía por delante la acompañaba. Aceptar la oferta de Carlos cambiaría su vida para siempre, y aunque eso le asustaba, también sabía que podría ser lo mejor para su hija. Ahora, más que nunca, debía tomar una decisión no solo por ella, sino por el futuro de Sofía. Las horas pasaban lentamente desde la conversación que Ana había tenido con Carlos en la mansión. Cada minuto parecía alargarse, mientras las dudas y preguntas se acumulaban en su mente. Aceptar la oferta de Carlos no era una decisión sencilla, no solo por el impacto que tendría en su vida, sino también por el peso emocional que implicaba. Ana se encontraba sentada en la pequeña sala de su apartamento, observando cómo Sofía jugaba tranquilamente con sus muñecas en el suelo. Su hija era todo para ella, y cada decisión que tomaba siempre giraba en torno a su bienestar. Mudarse a la mansión con Carlos le daría a Sofía oportunidades que Ana nunca había tenido. Sin embargo, una parte de ella se sentía inquieta, como si aceptar esa oferta fuera, de algún modo, traicionar el sacrificio que su madre había hecho para protegerlas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, levantando la vista y notando la expresión pensativa de Ana. Ana sonrió con ternura, intentando tranquilizar a su hija. «Sí, cariño, solo estaba pensando», respondió, pasando la mano suavemente por el cabello de la niña. Sofía no sabía todo lo que estaba pasando,
pero entendía que su madre estaba lidiando con algo importante. Ana siempre había sido fuerte, pero Sofía también podía sentir cuando algo la preocupaba. Aunque solo tenía 8 años, era perceptiva y había aprendido a leer las emociones de su madre con facilidad. Esa misma tarde, mientras Ana preparaba la cena, las palabras de Carlos seguían dando vueltas en su cabeza. «Y esta casa siempre estará abierta para ti y para Sofía». Era una oferta generosa, pero también implicaba un cambio radical. No solo significaba mudarse a una nueva casa, sino a una nueva vida, lejos de las rutinas a las que estaban acostumbradas. Ana recordó cómo su madre, doña Rosa, había luchado para mantenerlas a salvo, cómo había sacrificado todo para criarlas sola, sin ayuda de nadie. ¿Sería este el momento de hacer algo diferente? Ana siempre había sentido orgullo por su capacidad de valerse por sí misma, pero ahora que Sofía estaba creciendo, ¿no sería mejor aceptar el apoyo que Carlos ofrecía? «Quizás esto es lo que mamá querría para mí», murmuró Ana en voz baja, mientras cortaba verduras para la cena. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, y cuando las escuchó, algo hizo clic en su mente. Doña Rosa siempre había querido lo mejor para Ana y Sofía. Su madre había sacrificado su propia felicidad, había dejado atrás el amor de su vida, todo para asegurarse de que Ana estuviera protegida. Pero ahora, Ana se preguntaba si seguir negando la ayuda de Carlos sería una decisión acertada o simplemente el resultado de su propio orgullo. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, con pensamientos que iban y venían como olas en una tormenta. Sabía que, en el fondo, aceptar la ayuda de Carlos no significaba que estuviera dejando de ser independiente, sino que estaba tomando una decisión inteligente para el futuro de su hija. Pero todavía había una parte de ella que no podía sacudirse esa sensación de estar en deuda con él. Al día siguiente, Ana decidió hablar con la única persona en quien siempre confiaba para obtener un buen consejo, doña Teresa. La mujer mayor había sido como una madre para ella en los últimos años, ayudándola con Sofía y brindándole apoyo cuando más lo necesitaba. «Ana, hija, pasa, pasa», dijo doña Teresa cuando Ana llegó a su puerta, invitándola a entrar en su modesto pero acogedor apartamento. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Ana se sentó en la mesa de la cocina y, sin rodeos, le explicó a doña Teresa todo lo que había sucedido. La propuesta de Carlos, sus propias dudas y el conflicto interno que la estaba consumiendo. Doña Teresa la escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras Ana derramaba todas sus preocupaciones. Cuando Ana terminó de hablar, doña Teresa se quedó en silencio por un momento, pensando en lo que le iba a decir. «Mira, Ana», comenzó doña Teresa con su tono siempre sabio y calmado, «entiendo por qué te sientes así. Has sido una mujer fuerte toda tu vida, y no te gusta la idea de depender de alguien, pero tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para Sofía. A veces, aceptar ayuda no es una señal de debilidad, sino de inteligencia». Ana asintió, procesando las palabras de su amiga. «No creo que Carlos esté intentando controlarte», continuó doña Teresa. «Por lo que me has contado, él está haciendo esto porque siente que es lo correcto, y tú misma sabes que la vida no siempre te da oportunidades como esta. No se trata solo de dinero o comodidad, se trata de darle a tu hija un futuro mejor». Ana suspiró, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse un poco. «Tienes razón, doña Teresa, solo me cuesta aceptar que alguien más pueda ayudarme. Siempre he sido yo contra el mundo». Doña Teresa la miró con una sonrisa suave. «Y has hecho un trabajo admirable, hija. Pero también está bien dejar que alguien más cargue con una parte del peso de vez en cuando. Aceptar la oferta de Carlos no cambia lo que eres, ni lo que has logrado». Ana sonrió levemente, agradecida por las palabras de su amiga. «Lo pensaré seriamente. Gracias, de verdad». Doña Teresa le dio un suave apretón en la mano. «Siempre estaré aquí para ti, Ana. No lo olvides». Esa conversación fue un bálsamo para el alma de Ana. Sabía que la decisión seguía siendo difícil, pero ahora sentía que, tal vez, aceptar la ayuda de Carlos no era un paso atrás,
sino uno adelante. Con la decisión aún latente en su corazón, Ana regresó a casa después de hablar con doña Teresa. Había comenzado a ver las cosas desde otra perspectiva, pero la decisión de aceptar la ayuda de Carlos seguía pesando en su mente. Aún así, sabía que no podía esperar indefinidamente. Las oportunidades que él ofrecía no solo eran para ella, sino también para Sofía. Y de alguna manera, sentía que aceptar esa oferta también sería una forma de honrar el sacrificio que su madre había hecho por ella. Al día siguiente, mientras Ana estaba sentada en su cocina, su teléfono sonó de repente. Era una llamada de Carlos, y su tono al otro lado de la línea parecía serio. «Ana, siento llamarte así, pero necesito hablar contigo», dijo Carlos. «¿Podrías venir a la mansión esta tarde?» Ana aceptó sin dudar. Sabía que esta reunión sería importante, y sentía que tal vez era el momento de darle una respuesta definitiva. Recogió a Sofía y se dirigió a la mansión. Cuando llegó, Carlos la estaba esperando en el jardín trasero, el mismo lugar donde habían realizado el homenaje a Doña Rosa. La expresión en su rostro era tranquila, pero había una seriedad en sus ojos que indicaba que algo importante estaba por suceder. «Gracias por venir», dijo Carlos, esbozando una pequeña sonrisa mientras se sentaban en un banco cercano. Ana asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba un poco. Había muchas cosas que quería decir, pero esperó a que Carlos comenzara. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos hablado en estos últimos días», comenzó Carlos, mirando hacia los arbustos llenos de flores blancas. «Y me doy cuenta de que no puedo seguir esperando respuestas del pasado. Todo lo que puedo hacer es intentar construir algo mejor a partir de lo que sé ahora». Ana lo observó en silencio, preguntándose a dónde quería llegar. «Tu madre fue una persona increíble, Ana. Y aunque lamento profundamente no haber estado ahí para ella, quiero asegurarme de que al menos tú y Sofía tengan la vida que siempre debieron tener», continuó Carlos, su voz firme pero suave. «He tomado una decisión. Voy a encargarme de que todo esté en orden para asegurar que Sofía tenga un futuro brillante. No solo me refiero a lo económico. Quiero ser parte de sus vidas, no como una imposición, sino porque siento que es lo correcto». Ana se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Carlos. Sabía que él estaba haciendo esto con sinceridad, pero también entendía que aceptarlo significaría cambiar por completo su vida. Sin embargo, ya no sentía la resistencia que había sentido al principio. Había llegado a entender que aceptar la ayuda de Carlos no significaba perder su independencia o su identidad. Era simplemente una oportunidad de avanzar. «Carlos», comenzó Ana, respirando profundamente. «He pensado mucho en tu oferta y, aunque al principio me costó, ahora entiendo que no se trata de que quiera depender de ti, sino de lo que es mejor para Sofía. Por eso, quiero aceptar. Quiero que Sofía tenga la oportunidad de tener una vida mejor, y sé que aquí, contigo, podrá tener eso». Carlos sonrió, aliviado y claramente emocionado por su respuesta. «Me alegra que lo hayas decidido, Ana. Te prometo que no te arrepentirás», dijo, con la voz cargada de gratitud. Ana también sonrió, sintiendo que por fin había tomado una decisión que la llenaba de paz. Había llegado a ese punto no solo por la generosidad de Carlos, sino porque finalmente había aceptado que no tenía que cargar con todo sola. Sofía merecía lo mejor, y ahora, más que nunca, Ana estaba dispuesta a darle esa vida. «Quiero que esto sea un nuevo comienzo para todos nosotros», continuó Carlos. «No solo por lo que le debo a tu madre, sino porque creo que también podemos formar una especie de familia, de algún modo». «Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Ana asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Formar una familia no era algo que hubiera imaginado cuando conoció a Carlos, pero ahora, después de todo lo que habían compartido, la idea no le parecía tan descabellada. Quizás, después de todo, podían construir algo hermoso a partir del dolor del pasado. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Sofía corrió hacia ellos, con su energía infantil y su sonrisa inocente.
Ana la observó con una mezcla de orgullo y amor, sabiendo que todo lo que estaba haciendo era por ella. «¿Qué vamos a cenar, mamá?», preguntó Sofía, interrumpiendo el momento de reflexión con su voz dulce. Carlos rió suavemente, observando a la niña con cariño. «Creo que hoy podemos cenar aquí, ¿no?», sugirió Carlos, levantándose. «Tengo algo especial preparado para todos nosotros». Ana miró a Carlos, sorprendida pero agradecida por su amabilidad. Se levantó del banco, tomando la mano de Sofía, y juntos caminaron hacia la casa. Mientras lo hacían, Ana sintió que, de alguna manera, estaban dando un paso hacia adelante, hacia una vida nueva y diferente, pero llena de promesas. Cuando entraron en la mansión, la sensación de hogar comenzó a instalarse lentamente en el corazón de Ana. Sabía que su madre, desde donde estuviera, estaría orgullosa de su decisión. Después de tanto sacrificio, después de tantas luchas, Ana había encontrado un lugar donde podía empezar de nuevo, donde tanto ella como Sofía podrían crecer y vivir sin miedo al futuro. Y mientras se sentaban a cenar en la gran mesa, con Sofía riendo y charlando animadamente, Ana comprendió que había tomado la decisión correcta. El pasado había sido doloroso, pero el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se veía lleno de esperanza. Los días siguientes a la decisión de Ana de mudarse a la mansión fueron un torbellino de emociones. La mudanza fue más rápida de lo que había imaginado y antes de darse cuenta, Ana y Sofía ya estaban instaladas en su nuevo hogar. Al principio, la opulencia y el tamaño de la mansión las abrumaban, especialmente a Sofía, que corría emocionada por los largos pasillos, explorando cada rincón como si estuviera en un cuento de hadas. Ana, por su parte, se movía con cautela. Aunque había aceptado la oferta de Carlos, aún sentía la extrañeza de vivir en un lugar que no había sido suyo desde el principio. Era difícil adaptarse a un nuevo ambiente después de tanto tiempo de lucha, pero sabía que esto era lo mejor para su hija. Lo veía en la sonrisa de Sofía, en la seguridad que ahora tenía al saber que no les faltaría nada. Carlos fue increíblemente respetuoso durante todo el proceso. Se aseguró de que Ana y Sofía tuvieran su propio espacio en la mansión, dándoles la privacidad y autonomía que necesitaban para sentirse cómodas. Nunca intentó imponer su presencia, aunque siempre estaba disponible cuando Ana necesitaba hablar o cuando Sofía le pedía ayuda para alguna de sus aventuras infantiles. Una tarde, mientras Ana terminaba de organizar las últimas cajas en su nueva habitación, Carlos la llamó a su oficina. Su tono era cálido, pero serio. Ana sabía que había algo importante de lo que quería hablar. «Gracias por venir, Ana», dijo Carlos cuando ella entró en la habitación. Se notaba una leve tensión en su voz, como si lo que fuera a decir requiriera un esfuerzo emocional. Ana tomó asiento frente a él, curiosa pero tranquila. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado desde que te conocí», comenzó Carlos, fijando la mirada en un punto distante. «Todo lo que descubrimos sobre el pasado, sobre mi padre, tu madre, y me doy cuenta de que, a pesar de todo el dolor, hay algo que quiero hacer, algo que siento que es lo correcto». Ana lo observaba atentamente, sin saber a dónde quería llegar con sus palabras. «No puedo cambiar lo que hizo mi padre», continuó Carlos, «pero lo que sí puedo hacer es intentar construir algo nuevo, algo que nos permita a todos seguir adelante. He estado pensando en cómo este lugar puede ser más que solo una mansión. Quiero que sea un hogar para ti, para Sofía y para mí también, de alguna forma». Ana se sintió desconcertada por la dirección que estaba tomando la conversación. ¿Carlos estaba sugiriendo algo más que una relación de apoyo? Las palabras de él eran profundas y llenas de significado, pero ella aún no entendía completamente lo que estaba proponiendo. «Carlos, ¿qué estás intentando decir?», preguntó Ana, con el corazón acelerado. Carlos suspiró profundamente antes de mirarla directamente a los ojos. «Lo que quiero decir, Ana, es que durante todo este tiempo, mientras intentaba reparar los errores del pasado, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que lo que siento por ti va más allá de la responsabilidad o la culpa.
He llegado a apreciarte profundamente, y quiero que este nuevo comienzo no sea solo una cuestión de conveniencia para ti y Sofía. Quiero que lo sea para nosotros. Quiero que intentemos construir algo juntos. Las palabras de Carlos resonaron en el silencio de la habitación. Ana se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. No esperaba una confesión así. Durante todo ese tiempo, había visto a Carlos como un apoyo, alguien que estaba allí para ayudarla y redimirse por los errores de su padre. Pero ahora, lo que él le estaba proponiendo era mucho más. «Carlos, yo no sé qué decir», murmuró Ana, su corazón latiendo con fuerza. «Esto es inesperado». Carlos sonrió con suavidad, asintiendo. «No espero una respuesta ahora mismo, Ana. Solo quería que supieras cómo me siento. No quiero que sientas ninguna presión, pero creo que después de todo lo que hemos pasado juntos, podríamos intentar algo más. Pero solo si tú también lo sientes así». Ana miró a Carlos y vio en sus ojos algo que no había visto antes: vulnerabilidad. Él estaba exponiendo sus sentimientos sin esperar nada a cambio, simplemente dejando claro lo que quería. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que, en algún lugar del camino, sus propios sentimientos por Carlos también habían cambiado. «Carlos, no sé si estoy lista para algo así», respondió con sinceridad. «Este último año ha sido un torbellino, y apenas estoy comenzando a adaptarme a todo lo que ha pasado. Pero lo que sí sé es que te aprecio mucho y que, tal vez, con el tiempo, podríamos intentarlo. Si eso es lo que ambos queremos». Carlos sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de alivio y esperanza. «Eso es todo lo que quería escuchar», dijo suavemente. «No hay prisa, Ana. Lo que importa es que ambos sepamos lo que queremos y que lo hagamos a nuestro propio ritmo». Ana asintió, sintiendo que un nuevo tipo de calma se instalaba en su corazón. El futuro ya no parecía tan incierto, y aunque no sabía a dónde la llevaría esta nueva relación, estaba dispuesta a descubrirlo. Esa noche, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Ana observó cómo Sofía corría libremente entre los árboles, riendo con una alegría pura e inocente. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que el futuro era prometedor. Había encontrado no solo un nuevo hogar, sino también una nueva esperanza. Y aunque la vida siempre estaría llena de desafíos, ahora tenía a alguien con quien enfrentarlos. El pasado, con todos sus secretos y dolores, finalmente había sido superado. Ana, Sofía y Carlos estaban comenzando una nueva vida juntos, con la promesa de un futuro lleno de amor, comprensión y, sobre todo, de nuevas oportunidades.